Buenas noches, Guille. Me gustaría que pudieras profundizar en Romanos 1, del 21 al 27. Ok. Vamos a ver. Del 21 al 27, bueno, no sé qué tanto pueda profundizar, pero vamos a dedicarle un tiempito, eso sí, porque es toda una enseñanza ese pasaje. Bien. En realidad tendríamos que analizar el pasaje del versículo 18. Está el apóstol Pablo empezando a exponer la culpabilidad del hombre. Empieza a partir del versículo 18 y termina en el versículo 3:8. Tomando la humanidad entera en todas las generaciones y dividiéndola en tres grupos. Los incivilizados que no tuvieron acceso a la palabra de Dios, pero sí tuvieron acceso a sus conciencias. Los civilizados que tuvieron, aparte de acceso a sus propias conciencias, tuvieron acceso a la palabra de Dios. Y los que ahora sí tienen la revelación completa, como los judíos, que se proclamaban maestros, que se jactaban de eso. Y la conclusión, el cierre de todo eso es que por cuanto todos pecaron, los tres grupos queda demostrado que son pecadores. Entonces tu pregunta en el versículo 21 está haciendo alusión a este primer grupo de civilizaciones que, habiendo conocido a Dios, dice ahí, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, ellos observaron en la naturaleza, en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la verdad está expuesta para ellos, pero ellos la detienen de cierta forma. ¿Cómo la detienen? Con su terquedad de corazón de no reconocer que la justicia de Dios está intentando alcanzarlos por todos los medios alrededor de ellos. ¿Cómo lo aclara el apóstol? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Es decir, ellos sin tener acceso a la Biblia ya estaban teniendo acceso a la revelación de Dios, pero ¿cómo? Dice, porque las cosas invisibles de Él, en el 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo desde el principio de la creación, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Primer grupo no tiene excusa para decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque por medio de la creación ellos deben concluir que hay un creador. Tú no vas caminando y te encuentras una catedral y dices, wow, qué bonito, esto se hizo solo. Detrás del diseño, no solamente de la creación, sino del diseño, para mí es más contundente confirmar que hay un creador porque hay un diseño detrás de la creación y no solamente porque apareció un ser viviente, sino porque el ser viviente funciona como debe. Entonces ellos no quisieron ver a Dios detrás de la creación. Dice que se envanecieron en sus razonamientos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la salida, el resultado de la terquedad de no querer recibir la verdad de Dios. La verdad de Dios es como un agua que va ablandando el corazón, pero cuando cerramos la puerta a eso, el corazón se endurece, se entenebrece, se pone en tinieblas. Entonces, Dios insistiendo que Él los ama, puesto que los puso en medio de su propia creación, ellos no lo glorificaron, sino que hicieron lo opuesto. ¿Qué hicieron? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, en lugar de decir hay un Dios creador de todas las cosas, dijeron la creación es Dios. Entonces Dios ave, Dios águila, el Dios sol, el Dios fuego, el Dios agua, el Dios lluvia, el Dios tierra, la madre naturaleza. Hay quienes todavía en este siglo dicen que la madre naturaleza es a quien debemos darle gracias. ¿Y eso qué significa? Tengo que tomar la creación y decirle, gracias creación por crearme. ¿Y quién creó la creación? Entonces, eso es el efecto de un corazón entenebrecido. No quiero ver. No quiero dar la oportunidad de decir esto. Mira estas articulaciones. Yo me vuelvo loco viendo la mano. O sea, mira la capacidad, no
No hay forma alguna de que esto sea producto de la casualidad. Por el amor de Dios, la distancia entre esto y mi boca no es casualidad. Mira esto, este movimiento. O sea, a ver, aquí, Miki, ven acá. Bueno, no. Patrick, tú, aquí. Patrick, anda la Biblia, Patrick no anda. Hoy era el día, amigo, que tenía que traerla. Mira mi mano. Mira la capacidad que tiene. Mira qué belleza la capacidad que tiene de dar cariño mi mano. ¿Cierto? O sea, de poder palpar, de poder abrazar, de poder expresar emociones a través de mis miembros. Ya, hermanazo, se puede ir a sentar. Se fue lleno de cariño. Entonces, eso no es casualidad. Les decía yo, los pechos de una madre están en el lugar donde están porque el bebé tiene que estar a esa exacta distancia de los ojos de su madre mientras está lactando para desarrollar partes de su cerebro que de otra forma encontrarían un vacío si no, qué sé yo, si no estuvieran donde están. Imagínate que mis manos tuvieran la forma de mi cabeza, fueran redondas. Entonces, ¿cómo yo podría, tomar las cosas? Es decir, Dios hizo todo perfecto, con un diseño perfecto. Y eso es solamente viendo una porción de una manera muy superficial de uno de los objetos de la creación, que es el ser humano. Ahora, todo lo demás que hay en el planeta Tierra, toda la creación, que no solamente es perfecta, sino que tiene una armonía perfecta. Me dirás, Guille, no, la armonía perfecta no la veo. Yo veo contaminación, veo destrucción, veo guerras, veo hambre, veo abusos, veo todo tipo de maldad. Exacto, lo que estás viendo es la huella del ser humano. Y ni siquiera la huella del ser humano, porque el ser humano es perfecto también. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero Satanás inyectó el pecado en el ser humano desde el Génesis 3. Y ahí es donde la huella del ser humano va dejando una marca de destrucción por donde va. Pero todo lo demás está en perfecta armonía. Eso ya es para decir, no puede ser casualidad. Y si salimos de esta pequeña esfera y nos ponemos a ver la distancia que hay entre esta esfera y el Sol, que es perfecta, si estuviera un poquito más cerca nos quemamos, un poquito más lejos nos congelamos. Los movimientos de rotación, de traslación, el movimiento de rotación que tiene la Vía Láctea dentro de la galaxia, cosas que no entendemos cómo todo eso está en una perfecta sintonía. Lo único que puedo concluir es que no es casualidad, atenta contra el intelecto decir que las cosas ocurren de casualidad. Entonces debo concluir que hay un creador, pero no concluyo eso. ¿Por qué? Porque el corazón la mente está entenebrecida. Dice 1 Corintios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, creyéndose los más astutos de la ciencia, lo único que están profesando es su necedad. Entonces, ellos, en lugar de dar gloria al Creador, se la dieron a la creación. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, Dios está tomando la creación, le está convenciendo, yo te hice con un propósito. Mi propósito es demostrar todo mi amor en ti. El ser humano necesita eso, necesita conocer el amor de Dios. Cuando tú no conoces el amor de Dios, no te puedes amar a ti mismo, y mucho menos amar al prójimo. No hay forma de sobrellevar un matrimonio si no amas a Dios, porque si no amas a Dios no te puedes amar a ti, y mucho menos al prójimo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el plan de Dios es amarme y que yo descubra su amor para que pueda tener armonía en toda mi vida. Pero como yo cierro esa puerta, entonces automáticamente yo estoy en enemistad contra todo, y contra todos y contra mí mismo. Y ahí es donde tomo una señorita y le digo que la amo, pero realmente lo que quiero es destruirla, dañarla, robarme su pureza, robarme su santidad, aprovecharme, de sacar las pasiones de mi cuerpo y darle satisfacción en eso y en lo demás, en la comida, en los vicios, en los juegos, la mente, lo que sea, el dinero. ¿Por qué? Porque mi necio corazón fue entenebrecido. Entonces, Dios, queriendo que eso no ocurriera, tuvo que entregarme a la inmundicia,
a lo que está mal, a lo que está sucio. ¿Cómo me entregó? Pues tuvo que soltarme. ¿Sabes? Es como que te tienen tomado de la camisa, tratándote de acercar a la verdad y de repente tuvo que soltarte. Y ahí es donde los entregó. En todo el pasaje, el concepto de entregar se usa 3 veces. Ya lo vas a ver. Ahí dice que los entregó a un punto donde ellos deshonraron sus propios cuerpos. ¿Cómo los deshonraron? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hoy en día se ven tribus incivilizadas que flagelan sus cuerpos tratando de adorar la creación, o se tatúan, o qué sé yo, se rompen las orejas, o se ponen anillos todo el cuello para estirar el cuello, desde niños empiezan a estirarse, o huecos en la lengua, destrucción de sus propios cuerpos. Bueno, quizás no hay que ir muy lejos, y ahora pues eso está globalizado, ¿no? El efecto de empezar a hacer cosas con tu propio cuerpo. Y dice, por esto Dios los entregó, segundo entregó. Dice, es como un efecto espiral. Niegas la existencia de Dios y entonces Él te entrega tu necio corazón, lo cual te lleva a entenebrecerte, lo cual te lleva a ser entregado a tus pasiones y concupiscencias, que te llevan a profundizar más en tu autodestrucción y que te llevan a que Dios te entregue más, dice aquí en el 26, a pasiones vergonzosas. ¿Cuáles son? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres se encendieron en su lascivia, unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Homosexualidad, lesbianismo. ¿Por qué? Porque no hay claridad, no hay un Dios, no tengo a quien darle cuentas. Entonces, abiertamente empiezo a explorar todo lo que esa mente depravada me va sugiriendo. Así de sencillo. Ese es el efecto de no tener un Dios. De no tener conciencia de que tengo que darle cuentas a alguien. Y que reconocer que existe un Dios es reconocer que hay un diseño en las cosas. Y estar no solamente de acuerdo con el diseño, sino estar en contra de todo lo que atenta contra el diseño. Y Él diseñó al hombre y a la mujer. Y creó una relación entre hombre y mujer. Y de esa relación brota la familia, no de ninguna otra relación distinta a esa. Pero como la sociedad entera empezó a dar giros en esta espiral, entonces dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, entregó, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, una mente reprobada. Ya eso es abajo en la espiral. Al principio empezamos diciendo unga, unga, Dios águila, unga, Dios fuego. Y estamos terminando con una mente reprobada, una mente que no es aprobada, una mente que no sirve. Tiene todas sus capacidades, pero no sirve. ¿Qué es una mente reprobada? Una mente reprobada es decir, a partir de ahora ya no soy un hombre, a partir de ahora soy una mujer. Eso es una mente reprobada. Es como que yo diga, a partir de ahora soy un radio. ¿Qué quieren escuchar? Sintonicen aquí en la oreja, le dan vuelta. Eso es una mente reprobada. Mira, Guille, no, es que el radio es un artefacto, no es un ser biológico. Ah, bueno, está bien. A partir de ahora yo soy un canario. Eso es se ríen ustedes porque aceptar eso sería una mente reprobada. No tiene lógica ni sentido. Meter lo que biológicamente está estructurado en tu ADN y pasarlo al ámbito de la ideología. Y decir, esto es superficial, es inventado, es idea. Esto no es parte de la creación, esto no es parte de nuestro modo. Entonces, eso es una mente reprobada y cada vez más reprobada. ¿Por qué? Porque ahora entonces tomo un niño de 8 años y le digo, mi amor, ¿usted qué quiere ser? Ah, no, yo quiero ser, entonces, no sé, la moda está en que yo sea ni esto ni lo otro, sino lo contrario. Entonces, bueno, entonces tómate estas pastillas, tómate estas hormonas o quítate estos miembros de tu cuerpo amputándotelo. Dime, ¿eso no es una mente reprobada o qué es?
Una sociedad que defiende esa locura es una sociedad reprobada en su mente. Estamos destruyendo el corazón de nuestro futuro, que es la juventud, la pureza de la familia. ¿De dónde va a brotar la familia? Hoy los niños hacen lo que les da la gana. Bueno, yo no sigo en el tema, yo creo que ya quedó claro, pero ese es el concepto de ese primer grupo. No tomaron en cuenta a Dios y Dios los entregó a eso. Segundo grupo, como te decía, tiene otras particulares porque esos sí tienen conocimiento de Dios, pero no tienen el Evangelio. Y el tercer grupo tiene conocimiento de Dios, tienen el Evangelio y lo rechazan. ¿Ok?